más gracias por estarnos acompañando a esta serie de entrevistas especiales a los candidatos presidenciales del próximo 28 de julio en el marco del operativo Conciencia 2024 que estará haciendo Unión Radio y la plataforma digital Mundo UR. Stenif, como siempre es un gusto compartir contigo estas conversaciones. El gusto es mío también, Lila, y por supuesto compartir con otros colegas periodistas que el día de hoy en particular nos acompaña Ginette González, compañera de Unión Radio, ancla del programa 2+2, y también Román Camacho, reportero de sucesos también del circuito Unión Radio, pero hoy nos toca la responsabilidad a los cuatro de entrevistar a uno de estos candidatos que se están midiendo para esta contienda presidencial del próximo 28 de julio. Siempre es importante que usted participe, tiene allí la cajita de comentarios en la plataforma Mundo UR para que opine. Ya hemos tenido varias entrevistas y hoy le toca el turno a Antonio Ecarri. Estamos hablando del candidato presidencial por el partido Alianza del Lápiz. Tiene 50 años de edad, es abogado, tiene una maestría en Derecho Financiero, es católico practicante, así se define. Fue síndico, procurador y concejal y presidente del Consejo Municipal de Chacao entre los años 2002 y 2012 y tiene varias propuestas para su programa como eventual presidente de la República. Así es, entre las que tenemos por acá está la creación del programa integral de alimentación escolar, Núcleo Central de Educación y Desarrollo. Tiene entre sus planes la Nueva Venezuela, 3 ejes fundamentales: educación y salud para superar la pobreza, economía abierta, dolarización y apertura económica, nueva política también petrolera y una reforma fiscal y política centrada en el impulso de la libre empresa, emprendedores, descentralización y una democracia plural. Y como es costumbre, vamos a dividir esta conversación en algunos ejes temáticos, comenzando por el área económica, que no solo es la que preocupa más a los venezolanos porque afecta directamente su bolsillo, sino que además es una de las quizás banderas de su campaña cuando habla de cosas como la reforma tributaria. De hecho, ha habido mucha polémica o impacto con una de las propagandas en el marco de esta campaña que habla de demoler el CENIAT. Así es, bueno, yo complacidísimo de estar con gente además a quien aprecio y que tengo tanto respeto y cariño desde hace muchísimos años. Bueno, para mí es un compromiso esta entrevista. Mira, Lila, yo creo que la mayor preocupación que podemos tener todos los venezolanos en este momento es el tema económico, porque Venezuela viene de un cataclismo. Venezuela por 80 años, incluso los valores nacionales, los valores como nación, fueron construidos alrededor de la industria petrolera. Venezuela, apenas 30 años después de ser creada como Capitanía General, ya estaba proclamando su independencia y luego pasamos 100 años en guerras civiles. Es decir, que nosotros nos consolidamos como Estado moderno, como el Estado, pues que como conocimos, es a partir de la llegada de la industria petrolera, donde comienza Juan Vicente Gómez a construir las carreteras que unen a una región con la otra, a compartir valores comunes. Es decir, que somos una nación muy joven, pero una nación que nace a raíz de la industria petrolera. Es decir, que a veces es insólito que viene una campaña electoral en Venezuela y nadie hable de petróleo y que nadie hable de economía, cuando son las cosas más importantes que nos pasaron. Ahora, así como fue traumático y fue un cambio muy fuerte a favor en ese momento, la llegada de la industria petrolera y el cambio hasta en la personalidad de los venezolanos, pues ahora es al revés. Es decir, cuando se apaga la industria petrolera, producto de la terrible corrupción en Petróleos de Venezuela y el desastre del estatismo, cuando colapsa ese estado rentista, además con el añadido de las sanciones, viene y entramos en esta nueva etapa. Y es una nueva etapa inédita en nuestra historia, porque no es que se nos acabó un factor económico o es que tuvimos algunos problemas económicos o una mala gestión económica. Es que el 93% de las divisas que entraban al país se fueron. Y se vino abajo el Estado venezolano completo. Entonces se apagó el Estado completo, se apagó el sistema eléctrico, se apagaron los servicios públicos, se apagaron todos los sistemas económicos. Y aquí hay una frase, por supuesto, obligado siempre yo cito a Uslar Pietri por razones obvias, pero es que decía, Venezuela es una gran pensionada del gasto público. Y la verdad es que ese gasto público se acabó. Entonces aquello se vivió una crisis traumática, que es la crisis del 18, y estas son las primeras elecciones presidenciales después de ese trauma. Es decir, que estamos frente a un venezolano traumatizado, un venezolano que migró de ser un absolutamente dependiente del Estado y un subsidiado del Estado, desde el empresario más alto hasta la persona que dependía de una misión, pasó, resulta ser, a ser un emprendedor que solamente depende de su trabajo para vivir y que encuentra al Estado muy lejos. Y cada vez que el Estado se asoma, es para asustarlo.
A eso yo lo he denominado el estado zombie. Es decir, aparece el CENIAT y corre, y por supuesto todo el mundo corre. Aparece el Estado en la forma de salud, pues evidentemente nadie va para un hospital y quien va para un hospital está privatizado, o va a una escuela y la escuela no funciona. Es decir, se le desmembró el Estado venezolano. Entonces, frente a ese nuevo venezolano hay que tener un plan de rescate económico, pero con otra mentalidad completamente diferente, porque eso es lo que está exigiendo la gente. Ahora, ¿cómo materializar esa demolición del CENIAT, según el video que está en sus redes sociales, que es bastante gráfico, de hecho? Hacerlo paulatinamente, cómo quebrar esa hegemonía de José David Cabello, que tiene ya no sé ni cuántos años en el cargo del CENIAT, pero cómo modernizar ese sistema para lograr ese progreso del que usted está hablando. Bueno, fíjate, el tema del CENIAT es un tema que involucra, el CENIAT es un símbolo y Sí. quise hacerlo como un símbolo para llamar la atención desde el punto de vista además pedagógico publicitario. Sí. Pero la verdad es el cambio radical en la política fiscal, porque la política fiscal venezolana es consecuencia de ese estado zombie que asusta a cualquiera. Es decir, esa política fiscal no se parece a la economía venezolana de hoy, que es una economía muy pequeña, que vive de los emprendedores. O sea que aquí cada quien comenzó con la misión Gómez, el que no trabaja no come. Pero ese CENIAT es importante, ¿por qué? Porque tú tienes que cambiar toda la política fiscal punitiva para ir a una política tributaria educadora. ¿Y cómo es eso? Bueno, primero es porque tienen que entender, y yo se los decía, bueno, lo discutí muchas veces que fui concejal de Chacao y luego en mis clases, hasta a nivel de posgrado en Derecho Tributario, era cuando ustedes tienen impuestos altos, hay evasión alta. Si tú quieres estimular, o sea, los tributos son parte de una política pública. Si tú quieres estimular un sector económico, bájale los impuestos. Entonces, cuando tú tienes una economía absolutamente destruida, tú tienes que tener una política de impuestos bajos para incrementar, además, ampliar tu base de contribuyentes. Es más, impuestos bajos es alta recaudación. Cuando tú bajas los impuestos, yo se lo he dicho a Nicolás en todos los idiomas y hasta con subtítulos en español y no me entiende, es que hay que bajar los impuestos para aumentar la recaudación. ¿En calidad de qué se lo ha dicho a Nicolás? Bueno, se lo he dicho en múltiples oportunidades. Una vez se lo dije de frente y otra vez se lo he dicho por todos los medios de comunicación. Por eso yo quería hasta un debate presidencial, que no lo ha habido en Venezuela. Que ocurre en todos los países civilizados del mundo. Hay un debate presidencial que es clave en el proceso electoral. Pero eso que se lo he dicho en 1000 oportunidades y se lo he dicho también de manera directa, porque se lo dije en Miraflores, le dije, tienes que bajar los impuestos porque tienes una nueva economía. ¿Y qué le respondió? Sí, no, bueno, sí, o sea, nunca hay una respuesta, pero después termina diciendo, porque un día dice que hay que dolarizar y después el otro día puso el impuesto a las grandes transacciones financieras, que es una aberración. Esa aberración que termina generando inflación con el impuesto más confiscatorio de la historia, que es ese impuesto, un impuesto acumulativo confiscatorio. Porque además esto es una economía donde se destrozó la moneda, producto de la maquinita del Banco Central, que comenzaron a imprimir de manera irresponsable y se vino abajo toda la moneda, el bolívar quedó totalmente liquidado y con ella las prestaciones, las pensiones, los salarios y todo eso se vino abajo, producto precisamente de la destrucción del Estado venezolano. Pero cuando te digo que creas ese impuesto a las grandes transacciones financieras, es un impuesto que paraliza la dolarización que ya lo había favorecido para el año 2021 y todas las cifras así lo mencionaban. En el año 22 tenemos un retroceso. Ahora, ¿ese retroceso a qué se debe? A que vuelve el Estado a asustar a la economía, reprimiendo a los sectores económicos cuando el país está totalmente dolarizado. Tú vas a un restaurante y te sientas, está totalmente dolarizado, pero tú pagas un impuesto, que además es un impuesto que es invisible, pero genera inflación. Y genera eleva el costo de los alimentos, eleva el costo de todo, eleva hasta el costo de las mensualidades en la educación privada, eleva todo. Y todos los días se les ocurre un impuesto nuevo. Pero resulta que tienes una economía de este tamaño. Ese es el problema. Tienes una economía de este tamaño, no la incentivas, sino la persigues. Entonces te puedo dar testimonios, por ejemplo, un vecino del barrio El Tronconal de Barcelona, él tenía un tallercito de elaboración de cocina y tenía unos 5 empleados. Llegó el CENIAT. Y por supuesto le cayeron encima con todos los impuestos que generalmente tiene. ¿A dónde se redujo? A trabajar él desde su casa con una pequeña carpintería donde hace algunos trabajos.
eso es lo que pasa cuando tú tienes una política punitiva tributaria y no una política de estímulo fiscal a la economía, sobre todo cuando quieres diversificar, cuando quieres dejar que este nuevo sector privado que está creciendo, porque es la primera vez en 80 años que hay mayor inversión privada que inversión pública. Candidato, cuando usted dice que la escuela es parte también de la nueva economía y que en la escuela hay que enseñar conceptos económicos, yo estoy totalmente de acuerdo con esto porque así la gente desde pequeña sabe lo que va a hacer, cómo manejar su dinero. Eso sí de verdad es empoderar al ciudadano. ¿Cómo sería ese plan de juntar la escuela con las finanzas? Hay una entrevista espectacular, perdón, corrijo, una intervención espectacular de un momento histórico bellísimo del país, cuando se estaba aprobando la ley del INSE. Era en los años 60, imagínate tú, eran dos senadores espectaculares, uno promoviendo la ley y el otro que supuestamente le iba a hacer oposición. Quien promovía la ley era Luis Beltrán Prieto Figueroa y quien le iba a contestar era Arturo Uslar Pietri. Y entonces hay tres palabras que resumen esa visión que tengo en la cabeza, que decían, y los dos coincidieron, son tres palabras: un venezolano, un sueño y un destino económico. Y quien es capaz de hacer todo eso es la educación. Es decir, el concepto del origen del INSE era eso, que cada venezolano tuviese un sueño y ese sueño se transformara en un destino económico. Entonces, la escuela venezolana es una escuela en bancarrota, una escuela cerrada, clausurada, o es una fábrica de violencia. ¿Y por qué es una fábrica de violencia? Porque la mayor batalla que se va a dar en este siglo, créanme, que es entre la educación y las bandas criminales. Y eso va a ser en toda América Latina, pues eso es un fenómeno. Entonces, si tú a ese niño no le das un destino económico, el destino económico se la van a dar las bandas criminales. Entonces, por eso es necesario que esa escuela sea útil al niño de hoy. Y no es una escuela como la de que tenemos de hace 200 años, y ahí el ejemplo del teléfono, que va circulado 1000 veces por las redes, que mientras el teléfono va evolucionando, y muy probablemente mucha gente está viendo esta entrevista por un teléfono, tenemos el mismo salón de clase de cuando teníamos el teléfono de rueda o no existía el teléfono. Entonces, ese salón de clases en ruina hoy es una fábrica de pobreza. Entonces, tener una economía como lo han hecho Dinamarca, como lo ha hecho Finlandia, como lo ha hecho Lituania. Hay dos casos muy especiales, además, que a mí me encantan, así como a Chávez le encantaba Cuba, a mí me encanta Finlandia y Lituania, porque son dos países que venían del subdesarrollo. En el caso de Lituania es aún peor, porque venía hasta de la cortina de hierro, venía de ser un país comunista. Pero a diferencia de los demás, ellos adoptaron la educación como parte de su modelo económico. Es decir, la mayor inversión va hacia el capital humano y hacia invertir en que sea su talento, el producto de su talento, el primer producto de una economía. Entonces ahí es cuando vas hacia el concepto este moderno, que a mí me encanta, por supuesto, que es la economía del conocimiento y no el campo minero que aquí quieren montar. Es decir, que Venezuela lo que es tienes muchas riquezas, sí, pero si tú no le metes educación a ese plan, pues evidentemente lo que vas a terminar haciendo es un campo minero. Ahí nuestro programa económico se llama, como tú lo decías, Stenif y Lila, es un plan que se llama La Nueva Venezuela y que tiene 4 ejes fundamentales. El primer eje es el estímulo a la inversión, que tiene que ver con ese cambio del CENIAT, que tú tienes que darle unas condiciones. Y el segundo es el tema de la educación, que para mí es fundamental, que es la transformación del modelo educativo. Yo no estoy hablando de una reforma educativa, yo estoy hablando de otra cosa completamente diferente, que es la transformación del sistema educativo. El tercero, la producción, porque si tienes inversión, que es importante, y tienes educación, eso te va a traer producción, te va a dar una economía productiva, porque tienes un capital humano capacitado para la inversión, porque si no, nada, no existe. Y esos compendios te van a dar un empleo, y un empleo digno, incluyendo a los que son emprendedores, que ahora se abre un desafío enorme desde el punto de vista laboral, porque la mayoría de estos trabajadores, que son trabajadores por cuenta propia, son patronos y trabajadores a la vez, pero no tienen derechos sociales. Pero es economía, pero es economía informal, a todas luces. Pero eso es un fenómeno mundial. Por supuesto, en Venezuela es un empleo precario, es una economía que pudiera lucir. No, esos son boneros. No, son emprendedores. Y además las nuevas tecnologías también te están dando a que la gente trabaja desde su casa y tiene su propio emprendimiento, y tú tendrás el tuyo y todos los que estamos aquí tenemos el nuestro. Pero cada uno de esos tú confundes ahora, que es el nuevo fenómeno mundial,
el fenómeno del patrono con el trabajador es uno solo. O sea, ya no tienes la revolución industrial aquella y lo que planteaba Marx de la revolución de la explotación del hombre por el hombre. No, ahora no. Ahora es la explotación del hombre a sí mismo. Porque te tienes que levantar a las 4 de la mañana, porque tienes que hacer no sé qué cosa. Ahora, esos derechos sociales, ¿dónde están? O sea, eso te lo va a dar la izquierda, te lo va a dar la derecha. ¿Quién está dando respuesta? Y todavía créenme que esas grandes discusiones no han llegado ni siquiera a Europa. Ahora, candidato, usted habla de un Estado que le queda lejos al venezolano y es paradójico porque en estos últimos años, en estos últimos 25 años, ese Estado ha sufrido una expansión exponencial, le salieron muchísimos tentáculos y ahora es un Estado inmenso. ¿Cuál es el rol del Estado para usted? Y ahí lo enlazo con uno de los puntos fundamentales que debe acompañar todo programa económico y tiene que ver con la privatización. ¿Qué cosas hay que privatizar en Venezuela si es el caso? Bueno, fíjate, creamos desde hace 50 años, porque yo no le pongo 25, porque los 25 son consecuencia de los 25 anteriores. En Venezuela, a partir de la nacionalización de la industria petrolera, comienza un crecimiento absolutamente desmedido del Estado venezolano. Ya habían intentos de crecimiento del Estado, precisamente por el crecimiento del gasto público y la industria petrolera, durante el gobierno de Pérez Jiménez. Entre 1948 a 1958, el presupuesto de la nación creció 6 veces, nada más en esa época. Pero nada más para el año 74 había crecido 2 veces. O sea, se duplicó en un solo año, nada más en el año 74. O sea, lo que había costado por mucho tiempo, ahora aquí había costado mucho más. Y entonces en los 70 se dispara el crecimiento del Estado, que obliga a Luis Herrera Campins a devaluar la moneda por primera vez porque no había para cubrir el gasto público, y la solución más fácil es no recortar el gasto público, sino recurrir a la devaluación, y por supuesto que es el impuesto más salvaje que puede existir a un país. Entonces, ¿qué pasó? El Estado fue creciendo y creciendo, Lila, y fue creciendo y fue creciendo, pero bueno, hubo un primer intento con el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez II, que es totalmente diferente a Carlos Andrés Pérez I, totalmente, son como dos gobiernos con dos personas totalmente distintas, pero ahí hubo el gran colapso y el gran colapso del régimen bipartidista. Y no nos dábamos cuenta como sociedad que estaba haciendo aguas el sistema hasta que Hugo Chávez llega en el 98. Pero en vez de corregir los problemas que veníamos arrastrando de la cuarta, se incentivaron. Hasta que llegamos al pico espejo de todo esto, que es el gobierno de Nicolás Maduro, que hace crecer al gasto público, que no hay control de gasto público, pero se le caen los ingresos. Primero se le caen por razones del precio del barril de petróleo, una economía absolutamente dependiente, pero el Estado crecía, pero a la vez se hacía más inoperante. Es decir, es un Estado inmenso que sufre de elefantiasis, ¿sabes? Que se va moviendo y no resuelve ningún problema. Bueno, fíjate, la mitad de la pelea está ganada, déjame decirte, entre todo esto. ¿Por qué? Porque el Estado solo se suicidó. El Estado colapsó cuando se apaga la industria petrolera. PDVSA ahorita no puede reparar ni un pozo. PDVSA no puede hacer nada. Ojo, yo no soy partidario de la privatización de PDVSA porque habría que reformar la Constitución y es la única empresa constitucional en el mundo. Es decir, que no es posible la privatización de Petróleos de Venezuela. Pero sí tienes que abrirse al capital privado, no hay otra opción. Y nosotros teníamos una ley que funcionaba perfecto, que era la ley de hidrocarburos del año 43, que nos trajo 50 años de crecimiento económico sostenido. Es decir, que hay un régimen petrolero que sí funciona y que no funciona a nosotros y que le comenzó a funcionar a Arabia Saudita, ahorita Aramco, que movió las acciones del mundo entero cuando se abrió a capital privado. El caso de Petrobras en Brasil durante el gobierno del presidente Lula y los otros durante también el caso de Pemex en México, que es lo mismo. Es decir, en todas partes se están abriendo a nuevos capitales y nosotros tenemos que abrir nuestra industria petrolera como hoy está funcionando. ¿Quién está levantando la producción de petróleo en Venezuela? Chevron y las empresas Repsol y la empresa francesa. Ahora, eso ya es una realidad. Ahora lo que hay es que legalizarlo adecuadamente. ¿Por qué? Porque tenemos una ley de hidrocarburos obsoleta. Esa ley de hidrocarburos hay que reformarla. Ahora, eso tiene que formar parte de un gran consenso nacional. Y el tema monetario tiene que formar parte de un gran consenso nacional y la reforma tributaria también. Ahora, ¿qué tamaño tiene que tener el Estado? Una talla justa. Eso ahora tiene que ser un traje a la medida.
¿Por qué? Porque tiene que ser un Estado que garantice oportunidades. A mí me encanta un modelo que a mí me parece que es espectacular, que es las ideas de la escuela ordoliberal alemana, llevada por Ludwig Erhard, que fue el padre del milagro económico alemán, que además levantó la economía alemana de una manera que hoy todavía siguen bajo el mismo modelo. Es decir, hay una presencia del Estado, pero para corregir las fallas del mercado. Entonces, es decir, tú reduces el tamaño del Estado, porque hay un Estado que, bueno, me va a decir que vamos a reactivar ¿qué? La fábrica Yutón. Aló, eso está quebrado. O sea, ¿cómo vamos a levantar Sidor sin capital privado? No hay manera. O sea, tú tienes que abrirte al capital privado, porque no, pero no es que las razones ideológicas, no, ninguna razón ideológica. No hay plata, papi. Antes porque te podías poner a inventar, porque tenías los precios del petróleo por más de $100 y tenías además una producción de 2.800.000 barriles. Ahora no tienes ni 2.800.000 barriles, ni tienes el precio del petróleo allí. Puede ser que vuelva a 100, porque pueden haber proyecciones por los conflictos en el mundo, etcétera. Pero tenemos que abrirnos a la economía, a una economía también, al estímulo a la economía privada, pero tiene que haber un Estado sumamente eficiente que controle las fallas del mercado. Yo creo que en economía lo más importante que pudiera tener el Estado venezolano es una superintendencia de procompetencia. Es decir, que vigile el monopolio. Y en cuanto a tiempo, ¿cuánto tiempo puede cambiar este modelo? ¿Cuánto tiempo puede reducir el gasto público del gobierno en caso de que sea electo? Mira, primero cualquier medida, Román, tiene que venir acompañado de un pacto de Estado. Una de las primeras cosas que además he visto con mucha irresponsabilidad es que se dice que después del 28 de julio es como que si es un reseteo y comienza la transición. Eso es mentira. Eso es falso. No comienza ninguna transición. Aquí lo que va a haber es un cambio de gobierno. Pero aquí hay que ponerle atención a una declaración sumamente importante que la dio el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal. Tú vas a quedar con el poder legislativo que tienes a menos que lo vayas a disolver. ¿Lo vas a disolver? Eso es un golpe de Estado. Entonces, el poder legislativo va a quedar ahí por un año más. Tú vas a tener al resto de los poderes públicos ahí. El fiscal va a seguir siendo Tarek William Saab. Tienes gobernaciones y alcaldías también. Tienes además 20 gobernaciones con 200 alcaldías en manos del PSUV. Y algo que es increíble, que tú lo conoces además, Román, porque te la pasas metido en los sectores populares. Toda la estructura que se ha desarrollado de programas sociales y consejos comunales que llegan a todos lados. Entonces, para tú generar gobernabilidad en Venezuela, pasa, a juro, por un pacto de Estado. Y la clave es la gobernabilidad, porque ¿qué le dices a esas personas que mal que bien reciben el bono, están esperando un mes, el bono de guerra, el bono de la patria, el bono de vacaciones, el bono? Parece mentira, es poco, pero la gente se acostumbró a eso. No solamente que se acostumbró a eso, que hay gente que vive, o sea, que hay varios esquemas, ¿no? Hay un venezolano que se independizó del CLAP, todavía le ayuda, porque bueno, algo le resuelve. Sí, o se lo da a otra persona. Se lo da a otra persona, lo que sea. Sí, ayuda en algo. Los bonos, por supuesto que además ahí hay un problema gravísimo, que es algo que yo quisiera plantearles hoy aquí a ustedes. Yo quisiera designar una comisión presidencial para el estudio de la deuda social venezolana, que eso es un temazo, que está en mora en este país de hace 20 años. La deuda social, porque tenemos una deuda financiera. La deuda financiera la sabemos todos. Ustedes todas la saben como periodistas. Que son 165 mil millones de dólares que debemos en bonos de petróleos, en bonos de PDVSA y en bonos de la República. Y además estamos en default. Ese super rollo lo tenemos ahí, ¿verdad? Pues estamos prácticamente embargados. Ya estamos en default. Default es estado de atraso. Sí. Quiebra, prácticamente. Quiebra no, porque tenemos muchos activos. Quiebran. Supuestamente los bonos de la deuda de un estado son los más favorables porque nunca quiebran, ¿no? Bueno, pero el Estado venezolano sí quebró. O sea, el Estado rentista petrolero quebró. Eso es una realidad. Y eso es lo que estamos viviendo hoy, es el Estado zombie. Pero ahora lo que te quería decir era que tenemos por un lado esa deuda financiera horrorosa, pero hay una deuda que no hemos visto, que es muy superior, que es la deuda social. El Estado venezolano ha sido un agente violador de derechos sociales. ¿Qué pasó, por ejemplo, con las pensiones del Seguro Social? Nada más la pensión del Seguro Social. Haz este ejercicio. Román, facilito. Con cualquiera de tu familia que cotizó 30 años al Seguro Social. Si ese dinero, en vez de dárselo al Seguro Social, lo hubiesen tenido en un banco, en dólares, ¿cuánto tendrían de pensión hoy?
ahí ocurrió un daño. Has dicho bien en dólares, porque el En bolívar dólares. se lo comió la inflación. Aquí las prestaciones sociales y todos los beneficios laborales fueron destruidos por la inflación. Eso se acabó. Ajá, Eso no pero existe. y eso es un daño. Y ese Claro. daño hay que repararlo. O sea, eso es un daño que ¿quién lo ocasionó? Claro, las El políticas Estado económicas erradas una tras El otra. Estado venezolano desde 1983, cuando comenzamos los venezolanos a conocer lo que se llama inflación Ahora, y lo que candidato, se llama devaluación. Usted hablaba de ese pacto de Estado que obviamente es una realidad, se va a votar el 28, sea cual sea el resultado, si gana la oposición en cualquiera de sus candidatos, el chavismo no va a dejar de existir, el madurismo en este caso. Pero ¿cómo hacer un pacto de Estado? ¿Bajo qué garantías? Y vuelvo a recapitular el tema de las declaraciones que dio el gobernador de Táchira, Ujú. cuando, según sus palabras textuales, ellos van a hacer oposición y se pueden poner muy locos para hacer correr a la oposición. ¿Bajo qué garantías se puede sentar Por eso no a lograr cual- un pacto de Estado claro, con personas que hablan de esa manera? por eso no cualquiera puede ser presidente de Venezuela. Y eso es un tema muy importante, que es el liderazgo personal en la persona del presidente de la República. Aquí no estamos para elegir a cualquiera como presidente. Eso es mucho. A esto hay que tenerle especial cuidado. Pero en este punto la gente piensa así. Voto por cualquiera que no sea Maduro. Y por ahí ejemplo. está el detalle donde nosotros como dirigentes deberíamos ser los primeros educadores del país y señalar, mira, la desesperación no puede traer cosas muy malas. Porque los venezolanos venimos desde hace muchos años repitiendo una cosa, ¿qué peor puede ver que esto? Bueno, la primera vez que yo lo escuché, estaba muy chamo en mi casa y yo escuché a mi abuela decir, ¿qué cosa puede ser peor que Carlos Andrés Pérez? Llegó Velázquez. Y después decían, Y ¿qué eso que se cosa tan decía que con los peor? adecos se veía mejor. Sí, bueno, y habían discusiones, evidentemente, decía porque era la mucho. casa de un adeco. Pero la verdad que luego llegó el gobierno del presidente Velázquez. Y decían, pero bueno, y es que aquí nadie gobierna en Miraflores. Cualquiera se puede acordar de lo que me está escuchando que tenga edad. Y luego decían de Caldera, y pues peor porque llegó, ¿qué peor puede haber que Velázquez? Llegó Caldera. Y cuando dicen, ¿qué peor puede ser que el gobierno de Caldera? Que uno no sabe si está vivo o no. Incluso pusieron preso un astrólogo en su momento porque decía que el presidente que se había muerto. Entonces, que fue el preso político de Caldera, un astrólogo. No sé, es un dato histórico. Y dije, pero ¿qué peor puede venir a Caldera? Que esto se acabe y punto. Llegó Chávez. Y después decían, ¿qué cosa peor puede ser que Chávez? Llegó Maduro. Si tuvieras que reconocer, porque también en este país yo creo que hace falta que también todos reconozcamos al otro. Todos tenemos cosas buenas y cosas malas. Si usted Sí. tuviera que decir dos cosas buenas al menos, yo voy a poner las mías. De estos últimos años, yo creo que fue muy responsable el tema del COVID. Quizás fue por las circunstancias, porque no había chance, porque estábamos aislados. Bueno, con Eso sus es una de las excepciones cosas. puntuales. Claro, Sí, pero hubo pudo haber sus sido excepciones. peor. Y número dos, el tema de la seguridad también, que tú sabrás más que eso. Sí, en la Eso lo seguridad. veo yo como una observadora de afuera, porque bueno, mi especialidad es economía, yo veo pero igual hay que verlo todo en sistema. Si hubiera que reconocer al menos dos hechos, ¿cuáles podrían ser? Que habrá sido una actuación responsable, ¿no? Mira, en todos estos años hay una cosa que hay que reconocerle al chavismo, que supieron representar un sentimiento popular. Eso es una realidad. Y eso no se puede borrar. Aquel que crea que va a llegar porque va borrando. Y compararlos con Pérez Jiménez peor. O sea, que hay gente que está creyendo que es que después del 28, Nicolás y Cilia se van como Marcos Pérez Jiménez y Doña Flor. Eso no es así. Ahí está Freddy Bernal y lo describió muy bien. Cuando Pérez Jiménez se fue, Pérez Jiménez primero se fue porque quiso. Ahí no hubo ninguna rebelión popular, eso es mentira, eso es parte de una leyenda. Aquí a Pérez Jiménez le rindieron honores de guardia de honor presidencial y todo montándose en el avión. O sea, la verdad, y dejó al alto mando militar, que después fue el mismo alto mando militar de Betancourt. Entonces, la situación en Venezuela hay que valorarla, y eso es una grave, y además una angustia, que se los confieso que la tengo a nivel personal, que es que la clase política venezolana no hemos valorado en su justa dimensión el tamaño de la crisis en que estamos y hacia dónde podemos ir. Es decir, hay soluciones que pueden ser, hay remedios que pueden ser peores que la enfermedad. Eso no quiero decir que continúe Maduro es peor. O sea, evidentemente, porque este es un gobierno que uno está harto ya del gobierno de Maduro y de su CENIAT y de su Corpoelec y de su burocracia y de sus maneras de manejar la economía venezolana y de manejar la política social venezolana y de excluir a la educación
y tener a un país que cada vez se están produciendo más desigualdades sociales producto de la educación y con una altísima tasa de, bueno, ya Román sabe de eso mucho más que nosotros, sobre el tema de la incidencia de cómo las bandas juveniles están de nuevo sonando en los barrios de Caracas. Ahora, frente a eso, ¿qué hay que hacer? Yo creo que hay que tomar mucha conciencia sobre la necesidad de que el presidente de la República no bajarnos del caballo blanco de Simón Bolívar, que cree que que vas a ser héroe de la independencia y que van a pintar cuadros tuyos en el salón elíptico, llevar esto a la normalidad y ver de qué manera las partes se pueden poner de acuerdo. Si hay algún, y además, si hay algún elemento clave de la historia del mundo que podamos traer a hoy en Venezuela, es el modelo de España. Pero el modelo de España es porque no es que después porque Franco era Maduro, no olvídense de ese calamar. El tema es que dos partes después de 4 años de guerra civil y 34 años de dictadura, bueno, se pusieron de acuerdo y se construyó un centro político. Pero tuvo que morir Franco para eso. Sí, pero los herederos del franquismo sí estaban ahí vivitos, claro, y coleando con una corte en pleno. O sea, es decir, estaban ahí. Y Arias Navarro era el presidente del gobierno, entrando que hubo, bueno, la manifestación del rey, la facilitación, los cambios, sí. Pero hubo una clase política que llegó, le bajó 2 y se pusieron a trabajar. Con una frase que a mí me gusta mucho de un personaje de la política española que era Torcuato Fernández Miranda, que decía, España no puede sufrir más. Yo a eso se lo pongo en grande. Venezuela no puede sufrir más y requiere de mucha seriedad y de mucha madurez de la clase política venezolana para lograr estos cambios económicos, porque la condición sine qua non para los cambios económicos es que haya estabilidad en Venezuela. Si no hay estabilidad en Venezuela, no vienen cambios económicos, no se mejoran los servicios públicos, no va a haber cambios, sino lo que va a haber es un conflicto del quinto demonio. Ahora, candidato, para que todo esto se materialice, usted tiene que ser electo. Usted se postuló en el año 2021 para la alcaldía de Libertador y obtuvo 95.077 votos, el 15%, cuando Carmen Meléndez, candidata por el oficialismo, obtuvo 360.000, es decir, el 58,94%. ¿Cómo, si no pudo hacerse con la alcaldía de Libertador, va a poder hacerse con la presidencia de Venezuela? Sobre todo porque cuando hablaba usted después de los resultados, decía que estaba captando a ese sector de los venezolanos que no se identificaban ni con un lado ni con otro, que tiempo atrás le decíamos los ninis, pero esta elección es una elección polarizada. Se habla poco de los ninis. Bueno, fíjate, precisamente porque las encuestas se han convertido en un panfleto de los dos comandos. Pero la verdad es que esos resultados de la alcaldía ¿Usted no cree de Caracas, ninguna encuesta? La verdad que en las que se han convertido es que, bueno, hay encuestadores que han hablado de unos personajes. Bueno, yo la verdad que no. Hoy por hoy no estoy creyendo en esas, porque muchas de esas encuestas me daban a mí 2% para alcalde de Caracas. Y la verdad que en la competencia, y qué bueno que trajiste el tema de la alcaldía de Caracas, a mí me ganó la abstención, porque la abstención más alta se dio para la alcaldía de Caracas. Y en esa misma elección yo dupliqué a la MUD en votación. Fíjate que lo que sacó ahí el señor Guanipa fue 50.000. Sí, está bien, pero a la oposición tradicional que se la da de mayoría y que ellos son los únicos legítimos y son los únicos que pueden hablar, ellos quedaron de tercero lejos. Ahora, ahí, ¿de dónde vino esa votación? ¿Sabes de dónde, Lila? De los sectores más populares. Porque la MUD sacaba incluso hasta más votos que yo en las parroquias de la clase media. Es decir, que yo le mordí un poco a esa abstención y logré 100.000 votos. Y logré los 95.000. Que me faltaron mucho más para ganar, claro. Pero es que había una campaña por la abstención en el año 2001. 2021, perdón. O sea, es decir, nosotros competíamos contra la abstención y además contra la MUD, que estaba moribunda en ese momento y que después María Corina llegó a salvar. Pero ahora compite contra Maduro, contra el resto de los... González. Exacto. Y contra la abstención también el factor de la abstención o el Exactamente igual, desencanto. pero los venezolanos han venido cambiando y ese nuevo venezolano es mi público. ¿A qué público le estoy hablando yo? A un público que existe y que no le gusta la MUD y que no le gusta el PSUV. Ahora, ¿cómo romper? Porque el trasfondo y lo que uno escucha de otros candidatos, incluido el candidato a la reelección Nicolás Maduro,
es todavía el tema de los apellidos, que nosotros llegamos al barrio y tú no, porque eres una cifrina. O sea, cómo subirle la altura a la política, tomando en cuenta que ya ese discurso clasista de que yo llego al barrio y tú no, porque yo sí me ensucio los zapatos y tú no, cuando la gente lo que necesita es soluciones al final. Y aquí no hay ningún territorio que esté, en la Constitución no dice, bueno, por aquí pasan nada más los chavistas y por aquí pasan nada más la gente que tiene unos Claro, apellidos eso lo rimbombantes. rompí yo ¿Cómo desde, romper con bueno, eso? imagínate, yo lo rompí desde el 2010, ese muro, cuando me metí a ser candidato por el 23 de enero y por todas esas zonas. Y yo estoy acostumbrado además a hacer mi trabajo en zonas muy complicadas. Yo compito con Román a veces, en las zonas complicadas. Pero además logré entender que hay una Venezuela que es totalmente diferente a esa. O sea, hay una Venezuela que que quedó con un conflicto viejo. Hay un conflicto que quedó viejo y que ahora lo han resucitado. Primero, que yo creo que es una parte de la estrategia del PSUV, que es resucitar la polarización para ellos reagruparse, porque estaban en un momento muy debilitado. Y eso es parte de una estrategia. Claro. Porque me vas a decir que es que no, es que cada vez y montan la película y la leyenda de persecución a una dirigente que yo la respeto mucho y le tengo mucho cariño personal, que es a María Corina Machado. Pero tú crees que eso es gratis. O sea, que no, es que esos son torpes y ya está. No, ellos no son torpes, soy inteligente. Eso es parte de una política para ellos reagruparse también. Porque es decir, porque convierten en la otra en enemigo y ya no es el factor que les está rindiendo cuentas de su gestión, sino es un tema de la libertad versus la otra. Y esa polarización es lo que hace que ellos traten de nuevo de revivir aquel factor polarizante que en otras elecciones les trajo mucho éxito. Mucha gente me ha dicho, bueno, es que usted llegó tarde. No, yo no he llegado tarde. Nosotros estamos construyendo una opción diferente. Exacto, en todo caso estás construyendo, eso es totalmente válido porque es normal que en Venezuela se aspire que un político quiera ser presidente. Claro, Yo te eso lo no debería ser- aplaudo eso no porque debería ser de pero eso además no puede una ser que cosa, nada más Ginette, quiero ser yo. Chéverísimo, pero que estás construyendo de cara al futuro y eso se te agradece porque, oye, alguien que quiera dar la cara, eso no suele suceder. Pero si fuéramos al escenario, ¿verdad? Que hubiese una oportunidad de un gobierno de coalición y te llamaran para formar parte de un gobierno donde estuviera también gente del Mundo González, gente de Nicolás Maduro, ¿formarías parte? Mira, ojalá que en Venezuela, yo te voy a decir, eso es mi ideal. Mi ideal es, incluso siendo yo presidente, llamaría a un gobierno de coalición donde estuviese gente de oposición y gente de gobierno, y gente del PSUV. ¿Por qué? Bueno, por una razón. Tienen 25 años en el ejercicio del poder y ¿dónde están las cuentas del Estado? Bueno, una estrategia que hizo Hugo Chávez fue ratificar a la ministra de Hacienda del presidente Caldera, que era Marixis Aguirre. Sí. Ahora, ¿por qué? Porque él no sabía dónde estaban las cuentas del Estado. Y eso es normal que generalmente ocurra. A mí mucha gente me criticó porque yo decía que había que ratificar al general Padrino López. Y yo decía, sí, es que tienes que ratificarlo como lo hizo Betancourt en los años 60 también, en el comienzo de los 60, que ratificó un alto mando militar que en el principio era perejimenista. Ahora, Ese tema son los temas. Ahora, fíjate esto, es que esta novela no ha terminado. Aquí hay que tener cuidado. Porque primero, el votante venezolano, y te voy a decir cuál es mi desconfianza con las encuestas, además de unas encuestas que dicen que unos tienen sopotoscientos votos y los otros tienen sopotoscientos y uno desconoce al otro, etcétera, que eso no es así. Yo creo que es un país, efectivamente, yo reconozco que hay una polarización, pero comienza a nacer un sector despolarizado. Un sector, sobre todo, que viene decepcionándose del PSUV, que no va a la MUT, que no le gusta la MUT, y hay unos sectores que venimos de la MUT, que no nos gusta la MUT ni sus prácticas, y que le tenemos reservas a un gobierno débil que pudiera ser un gran favor a Maduro para un futuro cercano. ¿Ha hecho sus encuestas? Totalmente. Sí, claro, claro. ¿Qué porcentaje maneja? Mira, nosotros, déjame decirte, me pusiste a tartamudear por una razón. pero usted Porque- dijo que no creía en encuestas. No, nosotros hicimos una investigación y además Román me conoce que a mí me gusta mucho investigar. Hicimos no menos de 18 focus group en todo el país. A mí me gusta mucho el cualitativo. Porque el cuantitativo es una foto de un día y además con unas muestras que se contaminan mucho por una razón. Porque el venezolano está tan traumatizado
que alguien que se te pare un desconocido en una esquina a preguntarte por quién vas a votar. Mira, Bueno, pero es que razones sobran para tener traumas. Por eso. pero es que Porque venimos... hasta, es hasta más, por tuitear te pueden meter preso. Entonces, claro, pero es que esto es un país traumatizado no solamente por las limitaciones a la libertad de expresión, sino por las limitaciones económicas, donde tú estás desesperado porque tus hijos no tienen que comer en la noche. Claro. O sea, es decir, tu mente está en otra cosa. Ahora, esta semana es clave. ¿Y esta semana es clave por qué? Porque aquí cualquier cosa puede ocurrir. Y cuando llamo cualquier cosa puede ocurrir, es que los venezolanos de repente pongan su atención para otra parte y vean otra cosa completamente diferente. Cualquier cosa puede ocurrir. ¿Por qué? Porque ese venezolano que no viene prestando atención, si ese cambio, sí cambio, yo quiero cambiar por cualquiera, que venga el que sea, y de repente se siente y dice, ay, ya va. No, pero así no. Y cuando va llegando a la hora de la chiquita. Y ahora la chiquita, entonces piensa otra cosa. pero ese crecimiento le puede dar a Antonio Ecarri para sentarse en la Sí, silla de Miraflores. sí puede. En una semana. Sí puede, sí, claro, totalmente. Mira, en 24 horas el presidente Aznar perdió frente al presidente Zapatero. Yo me Bueno, acuerdo. pero hubo un atentado, o sea, De Atocha. Ay, yo no quisiera, Lila, No, decir que es un atentado en nadie sabe. Venezuela, es lo sape que digo, gato. es que Nadie no, quiere. para nada, bajo Sape ninguna gato, circunstancia, pero- pero fue lo que ocurrió en esa Lo que circunstancia. pasa es que en Venezuela, Pero- ¿tú crees en la capacidad? ¿Tú crees que hemos visto todo? No, sin No, duda. aquí y la aquí nunca capacidad se de pierde la sorprendernos. Aquí siempre nos Exacto. sorprendemos, Pero siempre, una de las siempre. cosas que me Totalmente. gustaría, además porque contamos con el privilegio de tener un periodista que cubre la fuente de sucesos y maneja también lo que ocurre en sectores policiales, cuerpos de seguridad. Me encantaría, Román, que hicieras alguna pregunta o cuáles son las cosas que a ti te inquietan, sabiendo cómo funcionan cosas como, por ejemplo, los colectivos, los cuerpos de seguridad, todo ese estamento aguas abajo que sigue una política de Estado. Bueno, yo digo que los candidatos hoy en día lo tienen fácil en el tema de seguridad. Viene ingobernabilidad, por supuesto, porque ya lo dijo el gobernador de Táchira, pero yo quisiera saber, candidato, el tema de la Policía Nacional Bolivariana, el tema del SEBIN, el tema del DGCIM. La gente se deja llevar por las pasiones, los organismos de seguridad son necesarios, ellos siempre han existido, simplemente le han cambiado el nombre. ¿Cómo ve esos grupos policiales? ¿Cómo los va a manejar? ¿Cuál sería su plan en cuanto a esos organismos de seguridad? Y también, ¿qué plan de seguridad tiene para Venezuela? Porque sabemos que el índice delictivo ha disminuido, los secuestros, bueno, menos mal, los planes han funcionado, se acabó con la cota 905, con las bandas que están en la cota 905, eso acabó, la cifra de secuestros en la ciudad capital y en la mayoría del territorio nacional, pero también nos podemos enfrentar a una reorganización de las bandas, como se ha visto, que ahorita están llegando nuevamente delincuentes al valle, al cementerio, también todavía tenemos el problema en Petare Los con eucaliptos, Wilexi, terrible. también estamos viendo la cota 905, que a pesar La- de haber la presencia propia policial, cota. están entrando Sí. nuevamente Sí, sí, al la sector. cota. Y sobre todo, Román, el Estuve ahí tema, en la de, cota. el tema del respeto a la institución policial. Claro, eso es Porque algo que a se ha veces perdido a uno le da muchísimo. más miedo que te salga un ladrón a que te salga un policía, porque también te va a cobrar además. Sí, exacto. La Está ese institucionalización de la tema matraca. del respeto a la institución. Sabemos que el policía está a la par con el venezolano porque tenemos los mismos derechos, pero ellos son la autoridad Sí. y al final tenemos que respetarlo y ellos tienen que respetar a los ciudadanos. Pero ¿cómo piensa manejar todo ese desprecio que hay actualmente hacia la institución policial? Porque yo conozco muchos policías que están entregados a la función policial, pero de verdad no se sienten... No, hay gente muy buena. Exacto, muy buena, pero de verdad muy no... buena en los cuerpos Pero policiales. en la calle no se siente que la gente se sienta como Bueno, porque es consecuencia respetada. de lo que te decía hace un rato del Estado zombie, que como el Estado se vino abajo en Venezuela, los cuerpos policiales comenzaron a ganar lo que ganaba lo que ganó un policía de verdad, da vergüenza y da pena. O sea, comenzaron a generarle ahora algunos bonos a los cuerpos policiales, pero mira, una vez me detuvo una comisión de una policía regional, para no hablar de ninguna en particular, pero una policía de un estado me paró, y cuando se dio cuenta de que era yo, me dijo, ay, profesor, usted no tendrá un pancito, porque de verdad que es que no hemos desayunado. Es doloroso. Eso es doloroso, porque eso te ve, pues por supuesto, la condición, y estaban en una zona que bueno, que yo decía, Dios mío, pero pobres muchachos, estos muchachos que están aquí, más bien me sentí yo como, o sea, más bien yo como protector del policía, o sea, es decir, de la situación tan difícil que tiene el policía. Las policías en Venezuela tienen que volver a tecnificarse. Es decir, nosotros, además, yo lo viví de primera mano con comisarios extraordinarios con quien trabajamos en un momento en Chacao, y los esfuerzos que se hicieron para la tecnificación de las policías. Yo creo mucho, uno, en la política de prevención, porque es que yo insisto, mientras más escuelas hayan, menos cárceles. Eso es así.
Ahora, ¿por qué te está retoñando? Ese caso lo conozco así de primerita mano, porque después que pasó la operación Guaycaipuro, creo que es que se llamaba, por la cota 905, al día siguiente entré yo. Y aquel dolor que había en aquellos barrios, en aquellos niños traumatizados, pero esos niños que fueron traumatizados ya tienen 12 años y 14 años. Y me los he encontrado. Y muchos a veces, algunos me piden hasta la bendición, pero yo sé que no andan en buenos pasos. ¿Y es por qué? Es porque no hay un Estado que se esté ocupando hoy con un horario mosaico, que llaman, que se esté ocupando de esos chamos. Entonces, el próximo presidente de la República tiene que ser un gran padre de la familia en lo social y muy audaz en lo económico. Pero en materia policial tiene que ser una persona que genere mucho respeto y autoridad. Ahora, hay que comenzar la reinstitucionalización de los cuerpos policiales. Una de las primeras cosas que yo tomaría es el tema de la Universidad Nacional de la Seguridad. ¿Por qué? Porque tenemos que formar a los policías y mejorarlos, porque muchos de ellos son gente que tiene vocación efectivamente policial. A que hay unas minorías y que hay otros y que hay unos colectivos que vistieron de cuerpos de seguridad y no sé qué cosas así. Eso todo se revisa. Todo eso es revisable. Y por supuesto que los voy a revisar con detalle, porque además los conozco. Ya tengo 15 años lidiando con colectivos en mi vida, porque yo no vengo del este de Caracas, yo vengo precisamente de meterme en el 23 de enero, fue la primera vez que fui candidato en el 2010. Y vi, además, un lado bueno y un lado malo. Un lado bueno resulta ser que tenían una agenda social increíble y que tuvieron un papel espectacular durante la crisis de mayor hambruna con las panaderías populares en el 23. Bueno, que reconocerse lo que voy a hacer. Pues salían a alimentar chamos y a alimentar a viejitos. ¿Y qué podía hacer? Les voy a decir que no, que son criminales. No, bueno, tienen su parte buena. Pero hay un proceso de desarme que ya se adelantó, porque es verdad, se desarmaron, pero esa rama está retoñando, que es lo que a mí me preocupa. Entonces, mi política de seguridad es reinstitucionalización de las fuerzas policiales. 2, descentralización a fondo. Yo creo mucho en la descentralización, incluyendo algo que deberíamos meter en una discusión de Parlamento, que es la reforma de la ley del Ministerio Público. Porque yo creo que el Ministerio Público también debe ser descentralizado. Es decir, como es el monopolio de la acción penal, yo creo que eso tiene que bajar mucho más hacia los estados y tiene que ser descentralizado. Debe haber un fiscal general en cada uno de los estados. Esa fiscalía del Ministerio Público absolutamente descentralizada pueda trabajar de la mano con las universidades, formando fiscales, porque faltan muchos fiscales. Hay un déficit de fiscal desde el año 99. Que se aprobó del 98, que se aprobó el COP en adelante. Hay un déficit nacional de fiscales muy fuerte. Ahora, candidato, esto en cuanto a los cuerpos policiales, y usted hablaba de ratificar a Padrino, sobre todo para conocer cuál es el estatus de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Bajo qué otro argumento se pudiera mantener y por cuánto tiempo la gestión de Padrino López, tomando en cuenta que en la gestión de este ministro de Defensa se ha politizado completamente la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con las consignas radicalmente chavistas y todo este tema, y hay impunidad, y no lo digo yo, lo dicen un montón de organizaciones, sobre todo de derechos humanos también, de la minería ilegal? Eso es gravísimo. Y el tema de la anarquía que hay, sobre todo en los estados fronterizos, en cuanto a la llegada de presencia de guerrilleros. Lo hablé ahorita en el Táchira. Contrabando, narcotráfico. Contrabando, fíjate, narcotráfico. A mí lo que me preocupa es que todos esos problemas fronterizos ya están presentes en el centro del país. Eso ya dejaron de ser problemas fronterizos. Sí, ya no son fronterizos, total. Para ser problemas nacionales Sí. y problemas de primera mano y de agenda del presidente de la República. Por eso vuelvo a decir, el papel del presidente de la República es muy delicado. Y el nuevo presidente va a heredar todos estos problemas que tú me estás presentando. Y de manera directa tiene que abordarlos con mucha autoridad por lo demás. Entonces, el tema de la preparación, además de los cuerpos policiales, que es importantísima y clave en esta ecuación. El tema de la reforma del Ministerio Público, el tema de la reforma educativa, el tema de las condiciones de gobernabilidad, porque entre las condiciones de gobernabilidad hay que hablar políticamente sobre los cuadros políticos que están armados. Y en el caso de la Fuerza Armada Venezolana, como comandante en jefe, no es que yo voy a ratificar a Padrino, no, yo voy a ratificar a Padrino y al alto mando para poder enterarme de la situación real que hay dentro de la Fuerza Armada, Okay. Porque ningún político venezolano en este momento, y después de 25 años,
Ningún político venezolano conoce cuál es la realidad de la Fuerza Armada venezolana. Ningún candidato de oposición, ninguno. Porque aquí eso nadie lo ha tocado. Y si imagínate tú, si me reúno con militares, pues me agarra el DGCIN, porque este está planeado un golpe de Estado. Entonces, o sea, no va a sacar una consigna del lápiz para la no, Fuerza Armada. Fíjate qué importante lo que me acabas de decir, Ellos porque lo quieren iba a decir de brevemente, primero. porque nos quedan y se me apenas olvidó. segundos. Fíjate Ellos qué bonito quieren sería volver a que la Fuerza estudiar. Armada diga educación es solución. No, sí, no, pero sí, la verdad educación es que no. sí, Yo me he pero encontrado de con más lápiz uno no. que quieren volver a estudiar, quieren ser abogados, quieren tener... Mira, no yo es me que he se ha acabado, encontrado pero que con quieren más militares oportunidades. que de han estudio. terminado siendo mis barberos. O sea, es una situación bien delicada también dentro de la Fuerza Armada. Sí. Es un tema muy delicado que hay que manejarlo con extremadamente cuidado, porque por la respeto. Fuerza Armada pasa la estabilidad del nuevo gobierno. Es así. Ahora, ¿qué hacer con esa Fuerza Armada? Yo te digo, yo por lo menos son de 6 a 7 meses donde como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas me voy a poder enterar a fondo, además de cada uno de los casos. Además es un tema absolutamente indelegable. El presidente de la República se va a tener que poner a estudiar expediente por expediente de los casos de generales y de Pero es un cómo han cargo de sido los mucha ascensos. confianza. Es que es muchísimo, es que es de muchísima responsabilidad. Y tampoco le puedes imponer un civil ahorita de ministro de la Defensa, que fue un lujo que se puso Chávez cuando designó a José Vicente Rangel. Pero ahorita tú tienes que ponerte a estudiar a fondo el expediente de cada uno de los generales en jefe, de los generales de división, mayor general, generales de brigada, coroneles, porque cada vez Ahora, inventan un cargo. Candidato, se nos ha agotado el tiempo, sin embargo, me gustaría que preparen una pregunta para responder prácticamente de sí o no y Ok. aprovechar Sí o esta no. ñapa O cortica, antes o de cortica. cerrar Ok. la No, bien, entrevista, pero- respuestas breves. Comienzo yo para que les Ah, dé bueno, chance, ok, ok. De para que les pensar. dé chance de No, ya lo pensar. pensé. Pero supongamos que usted no es candidato y llega el día de la elección y tiene la boleta enfrente. ¿Por quién votaría? ¿Con quién tiene más coincidencias? Sacándolo usted de la ecuación. Votaría nulo. No conozco ninguna idea, Lila, que me haya surgido, que me haya llamado la atención durante esta campaña electoral. Sería abstencionista. No, iría a votar, pero votaría nulo. ¿Y eso no beneficiaría a Maduro? Pero es que aquí no me están dando ninguna salida distinta a la de Maduro tampoco. Pero es que Bueno, yo no voy a ahora- salir a decir que Maduro que se quede, pero es que no me gusta ninguno. ¿Cómo Ahora- hago? Bueno, es libre de pensar así. Voy yo rapidito. Es presidente. Ujú. Ajá, asume el mando. ¿A quién del chavismo o del madurismo, además de Padrino, saquemos a Padrino, 2 nombres que puedan funcionar en su gabinete de gobierno y 2 nombres de la oposición? Mira, 2 nombres de oposición, yo traería a personas calificadas desde el punto de vista económico a que estuvieran parte de mi gobierno. No quisiera comprometerlos en este momento porque sería... Pero créeme que tengo los 2 nombres de ambos lados muy claros. Ok. Lo que sí diría es que desde el punto de vista de militar, sí dije lo que expresé de Padrino, pero no voy a meter en aprietos ni a los del que esté pensado del gobierno ni de los de la oposición tampoco. ¿Y en esos nombres estaría María Corina? Es que María Corina lamentablemente María Corina no, yo quisiera, de verdad, pero es que María Corina no va a poder ser funcionario público hasta que se levante su inhabilitación política y esa no la puede levantar el nuevo presidente. Tenif. No, Perdón. ya, Ah, bueno. Ginette, Quizá lo no es un sí siento. o no, pero ponle que gane usted este 28 de julio. Hay que esperar enero de 2025 para asumir. ¿Qué pasa en ese tiempo? Convocar los pactos de Estado. Es urgente, Ginette, de lo que de verdad que hay que hacer en Venezuela es muchísimo. Se equivocan lo que pienso que eso es mucho tiempo. No, esos son comisiones de enlace, esas son relaciones con los organismos multilaterales, buscar los créditos, retomar las relaciones internacionales y sobre todo el tema de los pactos de Estado entre todos los poderes públicos, incluyendo el presidente saliente. Román. Si ganan las elecciones, iniciaría una cacería de brujas. No tengo las brujas ni la cacería tampoco. Es decir, que aquí lo que llamaría es a todo el mundo a que tampoco es ser benevolente, ni es que sea gafo, ni nada de eso. No. Es que lo que te conviene es generar gobernabilidad, porque cuando tienes como objetivo es sacar a Venezuela del atolladero, pues tienes que llamar a todo el mundo y no excluir a nadie. A mí me encantaría que en algún momento en un congreso estén presentes Diosdado Cabello y María Corina Machado en absoluto estado de respeto. Ambos. Y de sí o no, ¿hay chance o posibilidad de que usted decline su candidatura? No. Bueno, muchísimas gracias, candidato, por habernos acompañado en La educación no declina. en esta entrevista como parte del especial de la plataforma digital de Unión Radio en el operativo Conciencia 2024. Así es. Gracias por acompañarnos. Me encanta este nombre, Gracias. Conciencia.